del mínimo no imponible, 35% a partir del 1 de enero. Esto está por ley, estaba previsto. Para los trabajadores solteros, el mínimo no imponible, 74.810 pesos. Y para los trabajadores casados con una familia tipo, 98.963. Ahora, esto alcanza, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta 2 millones de personas están pagando el impuesto a las ganancias. Está el aumento, el 35%, el aumento del mínimo no imponible. Esto se ajusta por un índice de carácter salarial, ¿no? Este año pagaron 2 millones de asalariados, lo que muchos consideran es un verdadero impuesto al trabajo, ¿no? Vamos a hablar con César Litvin. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarlo. Bien, bien. César, bueno, le quería preguntar, este aumento, ¿no? ¿Compensa un poco la situación? Pero al poco de andar, si hay aumentos salariales, se vuelve a complicar. Sí, acá tengo dos reflexiones, Marcelo. En primer lugar, el índice que se utiliza es un índice que en los 3 años de vigencia es inferior al costo de vida, es inferior al índice de precio al consumidor. Ajá. Con lo cual, si hubiésemos aplicado ese índice, que está más vinculado con los gastos de sustento de un asalariado, de un trabajador, estaríamos en mínimos no imponibles bastante superior. Esa es la primera reflexión. La segunda es que este mínimo no imponible se va a mantener inalterable para todo el año 2021. Claro. Entonces, ¿qué puede pasar? Si la dinámica inflacionaria se hace intensa, normalmente el mínimo no imponible es el gasto de sustento de una persona. Y si el gasto de sustento aumenta y luego vienen recomposiciones salariales, pero el mínimo queda establecido para todo el año en forma fija, lo que va a suceder es que una parte de los aumentos que tenga el asalariado no van a ir al bolsillo del trabajador, sino que va a ir una parte al Estado. Dicho de otro modo, de manera más metafórica, en épocas de inflación, los precios de mantenimiento de una persona van por el ascensor, los salarios van por la escalera y el mínimo no imponible queda en planta baja. Claro, sí, parafraseando a Perón, ¿no? Sí, claro, pero bueno, lo que quiero decir es que deberían los legisladores proponer una modificación legal, porque tiene que ser por ley, para que el mínimo no imponible tenga 3 modificaciones. A ver, ¿cuáles serían? Sí, la primera es que el ajuste con dinámica de inflación debería ser semestral y no anual. La segunda es cambiar el índice salarial que se llama RIPQUE y utilizar lo que más se adecúa a la canasta básica de alimentos, que es índice de precio al consumidor. Y la tercera modificación es que inexplicablemente los autónomos tienen menor mínimo no imponible. Y lo que debería hacerse es asemejar a los autónomos a los asalariados. ¿Cuál es la lógica de los autónomos tengan un menor mínimo no imponible? No tiene ninguna lógica. Absolutamente. Para dar una idea, si mensualizamos el mínimo no imponible de un autónomo, los 74.810 de un asalariado soltero queda en 41.919. Fíjese la diferencia astronómica que esto significa. Y para un casado con 2 hijos, un autónomo solo puede tener un mínimo no imponible equivalente al mes de 68.065. Claro. Cuando el casado con 2 hijos tiene 98.963. O sea, es una diferencia muy importante y no existe ningún motivo que valide tamaña diferencia. No, claro, lo que quiere decir que los autónomos pagan más impuesto a la ganancia. Ahora, le quería preguntar, César, la escala, ¿no? Digamos, si un trabajador soltero gana 85.000 pesos, la escala que está en el 10%, no es que paga el 35%. No, empieza en el 5%, es una escala progresiva, que empieza en el 5%, va subiendo de escalones rápidamente y llega al 35%. Un trabajador soltero a partir del año 2021, en enero, si cobra menos de 74.810, no va a pagar. Ahora, si cobra un poquito más, va a pagar el 5%. Por ejemplo, un trabajador soltero que en el 2021 gane 95.000 pesos, estamos hablando siempre de bolsillo, no bruto,
va a pagar por mes 1.446. Ahora, rápidamente llega a pagar escalas del 35%, como pagan las multinacionales o una gran empresa, ¿no? Esto también es otra ilógica. Sí, eso tiene que ver con los escalones, son muy cortos. Entonces, la suba de escalones se va produciendo rápidamente y esto tiene un efecto contundente respecto de cualquier ascenso o cualquier aumento de impuestos, que puede ocurrir en algunos casos que las horas extras, los ascensos o los aumentos de salarios hace que le llegue menos al bolsillo del trabajador por el cambio de el escalón y la alícuota correspondiente. Al mérito pasa a ser un mayor pago de impuestos. Sí, un castigo. También hay otro hecho, ¿no?, que se produce en esta época del año, la gente se va de vacaciones, o sea que de repente toma vacaciones, no sé, el 28 de diciembre, ¿no?, el lunes después de Navidad, y que le liquidan las vacaciones, más el medio aguinaldo, más el sueldo, y ahí lo matan, ¿no?, impositivamente. Lo del aguinaldo está prorrateado a través de todo el año, eso ya se curó hace un par de años, sí. Pero sí, la liquidación de vacaciones, si es en diciembre, se aplica el mínimo no imponible del 2020, con lo cual la sugerencia es que se vaya de vacaciones a partir del 1 de enero, claro, para tener el mínimo no imponible más alto. Claro, o que por lo menos burocráticamente sea a partir del 1 de enero, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con los jubilados? O sea, hay muchos jubilados que tienen mejores ingresos, no es que son multimillonarios, es que aportaron toda la vida más y pagan impuesto a la ganancia. ¿Tiene alguna lógica que uno pague durante toda la vida laboral impuesto a la ganancia? ¿Se jubile y pague impuesto a la ganancia? ¿O es una locura? No, es un tema polémico, Marcelo. Primero que los jubilados hace un par de años tuvieron un beneficio importante que es un mínimo no imponible más alto. Quiere decir que el mínimo no imponible de los jubilados razonablemente tiene que ser más alto porque el jubilado necesita más gastos en medicamentos, en atención sanitaria, en ayuda externa, etcétera. Lo que pasa es que es un tema polémico, hay jurisprudencia reciente al respecto, pero creo que tiene que ver con una equidad tributaria también. Las jubilaciones de privilegio, que hoy están ganando 500.000 pesos, algunos jubilados, ¿tienen capacidad contributiva para pagar el impuesto a las ganancias? ¿Tienen menos capacidad contributiva que un soltero que gana 55.000 pesos? O sea, el soltero va a pagar a partir de 55.000 y un jubilado con jubilación de privilegio de 500.000 pesos no va a pagar impuestos. Me parece que el tema requiere un debate muy importante porque el impuesto a las ganancias lo que mide es capacidad económica. En el caso de la jurisprudencia, lo que estableció un poco la Corte es el estado de vulnerabilidad. Donde cada jubilado debería probar la necesidad que tiene de contar con todos los ingresos en la medida que sea vulnerable. Pero hay situaciones, Marcelo, donde esas jubilaciones no se trata de gente con vulnerabilidad. Claro, pero a ver, las jubilaciones tienen un tope, o sea, las que cobran 500.000 son jubilaciones de privilegio. Por ejemplo, Amado Vudú, ¿no? A esas. Por ejemplo, Amado Vudú o Cristina Fernández de Kirchner. Sin dar nombres, yo me refiero a los jubilados de privilegio, que tienen una capacidad económica mucho más importante, teniendo además un mínimo no imponible mucho más elevado que un simple asalariado que a partir de los 55.000 pesos ya paga impuesto a la ganancia. Seguro. César Lipling, gracias. Adiós, un gusto en hablar con ustedes, que tengan buena jornada. Gracias, muchas gracias.